En la lectura del testamento, mi hijo gritó delante de todos: si esa mujer recibe una parte, yo no quiero nada. Yo me quedé callada y sonreí. Él no sabía que la herencia valía 11 millones. Me alegra que estés leyendo esto. Sigue mi historia hasta el final y dime desde qué ciudad la estás viendo. Así sabré hasta dónde ha llegado. El abogado, el señor Patterson, se quedó en silencio un momento. Sus ojos iban de Wesley a mí, con nerviosismo. La sala se llenó de un silencio incómodo. Sentía el peso de las miradas de todos. La cara molesta de mi nuera Diane, la mirada comprensiva de mi cuñada Bárbara, y los rostros confundidos de mis nietos. Mis manos temblaban poquito sobre mi falda, pero me mantuve firme, como lo he hecho los últimos 50 años. Por favor, continúe, señor Patterson, le dije en voz baja. Wesley se rió con desprecio y se recargó en su silla. A sus 47 años, ya se parecía mucho a su papá, Frank, alto, de hombros anchos, y con esa misma mirada segura. Pero mientras Frank se ganó esa seguridad con años de esfuerzo, la de Wesley venía de puro creerse con derecho. Mamá, no finjas, dijo con tono burlón. Papá levantó esta empresa solo. Tú nada más ibas de pasajera. Diane asintió, puso su mano, muy arregladita, sobre el brazo de Wesley, como marcando territorio. Frank siempre decía que los negocios eran para la gente que sabe, añadió sin ni siquiera verme. Me tragué ese dolor conocido, ese que ya me he tragado por años, a mis 72 años. Ya estoy acostumbrada a que me ignoren, a que crean que mi único papel fue tener a Wesley y apoyar a Frank. Nadie vio las noches que pasé revisando contratos cuando Frank ya no podía con el cansancio, ni las relaciones que cuidé con los clientes durante tantas cenas que yo misma organizaba, ni las veces que lo guié cuando su ambición lo hacía perder el juicio. El señor Patterson carraspeó. Esta es solo una reunión preliminar, dijo. La lectura formal será la próxima semana, cuando esté lista toda la documentación. ¿Qué hay que preparar?, interrumpió Wesley. Papá me dejó la empresa. La casa es para mi mamá mientras viva, y lo demás lo dividimos. Eso ya lo sabíamos todos, ¿no? Vi al señor Patterson y algo en su cara me hizo enderezarme. Frank y yo hablamos mucho en privado durante sus últimos meses, mientras el cáncer se lo llevaba poco a poco. En esas pláticas, cuando el dolor lo hacía soltar sus verdades, me confesó varios arrepentimientos, sobre todo por Wesley. Lo consentí demasiado, me susurró una noche, mientras me apretaba la mano con una fuerza que me sorprendió. Pensé que le estaba enseñando cariño, pero la verdad, solo le enseñé a esperar que todos se lo dieran. Va a aprender, le dije a Frank, aunque ni yo me lo creía. Esa noche, la mirada de Frank fue más clara que en mucho tiempo. No, Mabel, solo si algo lo obliga, me contestó. Ahora, viendo la cara de enojo y soberbia de Wesley, entendí bien lo que Frank quiso decir. Mi hijo de verdad pensaba que se merecía todo lo que su papá había construido, sin haberlo ganado. El patrimonio es más complicado de lo que usted cree, señor Wesley, dijo el señor Patterson con cuidado. Su padre hizo algunos cambios importantes en los últimos meses. Wesley levantó la cabeza de golpe. ¿Cambios? ¿Qué cambios? Yo miré mis manos entrelazadas. Sentía una calma extraña dentro de mí. Frank nunca me dijo con exactitud lo que iba a hacer, pero sí me pidió que confiara en él, una última vez. Espera y verás, Mabel, me dijo con esa mirada brillante que me enamoró hace 50 años. Solo prométeme que te vas a mantener firme cuando llegue el momento. Esto es absurdo, gritó Wesley, parándose de golpe, haciendo rechinar la silla contra el piso. Lo que sea que haya hecho papá, lo voy a impugnar si es necesario. Mamá no sabe nada de negocios. Va a llevar la empresa a la ruina en menos de un mes. Wesley, le dije en voz baja, hablando por primera vez desde su berrinche. Tu papá construyó Harrington Manufacturing durante 45 años. ¿No crees que tenía derecho a decidir qué quería que pasara con ella? Mi hijo me miró como si yo estuviera diciendo que la tierra era plana. Él se la dejó a mí, soy su hijo, su único hijo, el que estuvo a su lado 20 años, no a su esposa ama de casa, que apenas sabe usar un celular. Sus palabras me dolieron, pero no mostré ninguna reacción. Detrás de toda esa soberbia, noté algo nuevo en sus ojos, miedo. Me di cuenta de que Wesley contaba con esta herencia más de lo que yo pensaba. Cuando todos empezaron a salir de la sala, Diane se acercó a mí, se inclinó, como si fuera a darme un abrazo, pero me susurró al oído con veneno. No te hagas ilusiones, Mabel. Wesley va a pelear por lo que es suyo, por derecho. Le di una palmadita suave en la mano. Al final, todos recibimos lo que merecemos, querida.
Cuando por fin me quedé a solas con el señor Patterson, me miró con preocupación. «¿Está bien, señora Harrington?» Asentí. Sentía algo ligero en el pecho, como si me hubieran quitado un peso. Frank sabía perfectamente lo que hacía, ¿cierto? El señor Patterson dejó salir una pequeña sonrisa. Su esposo era un hombre muy sabio, y la quería más de lo que usted cree. Tomé mi bolso para irme, y pensé en el secreto que Wesley no conocía, los 11 millones de dólares que Frank había reunido sin que nadie supiera, además del valor de la empresa, y en lo que decidió hacer con ese dinero. La próxima semana iba a cambiarlo todo. Y por primera vez en muchos años, me sentí emocionada por lo que venía. Esa semana entre reuniones se me hizo eterna. Pasé la mayor parte del tiempo sola en la casa que Frank y yo compartimos por 43 años. Pasaba los dedos por las paredes, los muebles, los recuerdos. Pensando en cuando compramos este lugar, Wesley tenía 4 años. Era un departamento de 3 recámaras que en ese tiempo nos parecía enorme. Frank acababa de conseguir su primer contrato importante, y yo había dejado mi trabajo como maestra para ayudarlo con su sueño. Es algo temporal, me prometí mientras guardaba mi título de maestra. Solo iba a ser mientras se estabilizaban las cosas. Pero nunca se estabilizaron lo suficiente para que pudiera volver a dar clases. En lugar de eso, me convertí en el soporte invisible de Harrington Manufacturing, manejaba la casa, criaba a Wesley, atendía clientes, revisaba contratos por las noches, todo mientras Frank era la cara visible de la empresa. Me paré frente a la repisa de la chimenea y tomé una foto de la graduación de Wesley. Frank estaba ahí, parado con orgullo junto a él, los dos con traje, con la misma postura segura. Yo estaba un poco separada, sonriendo, pero, como apartada. Incluso en ese entonces, ya notaba el patrón, pero no pude detenerlo. Sonó el timbre y me sacó de mis recuerdos. Era Bárbara, en el porche. Traje una cazuela. Pensé que te vendría bien algo de compañía, dijo mi cuñada, pasando directo a la cocina. A diferencia de Frank, que era cálido y sociable, Bárbara siempre fue directa. Te ves fatal, Mabel. Me toqué el cabello, sintiéndolo despeinado. No he dormido bien, admití. Bárbara dejó el platón sobre la mesa y me miró directo a los ojos. Wesley me ha estado llamando. Dice que Frank tal vez cambió el testamento, que te pudo haber dejado más de lo que te tocaba, dijo, haciendo comillas en el aire. La lectura es hasta mañana, contesté con cuidado. Deja de hacerte, Mabel. ¿Frank te dejó la empresa? La miré fijamente. Frank y yo no hablábamos de los detalles del testamento. Claro, sí, 50 años juntos y nunca hablaron de la empresa millonaria que ayudaste a construir, dijo ella, con sarcasmo. Frank siempre tomaba sus decisiones solo. Me observó un rato largo. ¿Sabes? Nunca te entendí. Dejaste que Frank y Wesley te pasaran por encima durante décadas, y aún así los defiendes. Me di la vuelta y me puse a preparar té. Tú no viviste mi vida, Bárbara. No, gracias a Dios, murmuró. Yo habría dejado a Frank la primera vez que se colgó el mérito de algo que yo hice, por lo que vi. Eso pasó como por 1980. La tetera empezó a silbar, así que no le contesté. Mientras servía el agua caliente en las tazas, Bárbara siguió, pero su tono ya no era tan rudo. ¿Te acuerdas cuando Wesley tenía como 12 años y Frank le compró esa bicicleta de carreras ridícula? Asentí mientras ponía su taza frente a ella. Wesley llevaba meses rogando por esa bici. Tú estabas preocupada. Dijiste que era muy peligrosa para él, y tenías razón, pero Frank la compró de todos modos. 3 semanas después, Wesley se rompió el brazo. Eso fue hace mucho, murmuré. El punto es que tú siempre tuviste razón, Mabel, sobre todo con Wesley. Tú veías lo que Frank estaba creando, un hombre mimado, con aires de grandeza, que nunca se tuvo que ganar nada. Me dejé caer en una silla. De repente me sentí agotada. ¿Qué quieres que te diga, Bárbara? ¿Que fallé como mamá? ¿Que debí haber sido más dura? Bárbara se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano, un gesto raro en ella. Quiero que dejes de culparte por cómo es Wesley. Frank lo hizo así. Tal vez tú pudiste haber luchado más, pero Frank siempre hacía lo que quería. Él no te hubiera dejado cambiar nada. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Lo intenté. ¿Sabes? Cuando Wesley estaba en la universidad, se metió en problemas. Tomaba mucho, reprobaba materias. Yo quería que enfrentara consecuencias, pero Frank solo le echó dinero al problema. Lo cambió de universidad como si nada. Lo recuerdo, dijo Bárbara, seria.
Y luego, saliendo apenas de la carrera, Frank le dio una vicepresidencia, aunque no tenía ni experiencia ni preparación. Suspiré, porque todo eso me vino a la mente otra vez. En su primer año en la empresa, Wesley perdió a un cliente muy importante por andar de arrogante. Frank lo encubrió, diciendo que había sido una decisión estratégica. Y ahora Wesley cree que tiene derecho a dirigir la empresa, concluyó Bárbara. Lleva 20 años ahí, dije, tratando de sonar neutral. Bárbara se rió con burla. Sí, trabajando, llega tarde, se va temprano, se cuelga las medallas por el trabajo de otros y se la pasa más en el campo de golf que en la oficina. Y mientras, él y Diane se gastan el dinero como si no tuviera fin, agua embotellada de lujo, una casa nueva de vacaciones, un yate, escuelas privadas para los niños. Levanté la mirada, de golpe. ¿Tan mal están? Bárbara dudó. Hay rumores, Mabel, que Wesley ya se está gastando la herencia que cree que le toca. Están hasta el cuello de deudas. No me sorprendió del todo. Wesley y Diane siempre vivieron más allá de sus posibilidades. Y últimamente habían estado presionando mucho a Frank para que dejara todo arreglado por escrito, como si fuera su derecho divino quedarse con la empresa. ¿Frank lo sabía?, pregunté en voz baja. Bárbara asintió. Jim, el de contabilidad, le enseñó unos movimientos raros hace como 6 meses. Wesley se estaba dando bonos sin autorización y cargando sus gastos personales a la empresa. 6 meses atrás, justo cuando Frank empezó a tener esas conversaciones en privado conmigo y con el señor Patterson. De pronto, todo hacía sentido. Cuando Bárbara se fue, fui al estudio de Frank. Casi no había entrado desde que murió. Se sentía su presencia en todos lados, en el sillón de cuero, ya marcado con la forma de su cuerpo, y en ese olor tenue de su loción que todavía flotaba en el aire. Pasé la mano por su escritorio, recordando cuántas veces le llevé café mientras trabajaba hasta tarde, cuántas veces le di mi opinión sobre un contrato o una estrategia. En el último cajón encontré un cuadernito de piel que nunca había visto. Adentro, con la letra clarita de Frank, había una carta para mí. Mi querida Mabel, empezaba. Si estás leyendo esto, es que ya me fui, y tal vez te estés preguntando si toda tu vida fuiste una alfombra. La respuesta es sí y no. Sí, me aproveché muchas veces de tu generosidad y tu inteligencia, más de las que puedo contar. No, no fue tu culpa, fue mía, por ser tan orgulloso y no saber decir en voz alta cuánto te necesitaba. La carta seguía por varias páginas. Frank confesaba que se dio cuenta demasiado tarde del monstruo lleno de derechos que había creado en Wesley. Como vio que nuestro hijo aprendió a manipular, a encantar a la gente, pero nunca a tener verdadero fondo. No puedo cambiar el pasado, decía, pero sí puedo intentar construir algo mejor para el futuro. Perdóname por lo que viene, porque va a doler, pero es necesario. Wesley tiene que aprender lo que tú y yo nunca le enseñamos, que nada valioso llega sin esfuerzo. Confío en que tú serás más fuerte de lo que yo fui. Todo mi amor. Frank. Cerré el diario con las manos temblando. Mañana iba a saber exactamente qué fue lo que planeó Frank, y por qué Wesley estaba tan asustado. Esa mañana, antes de la lectura final del testamento, decidí ir a visitar a mis nietos. Wesley y Diane siempre controlaban cuando podía verlos. Programaban nuestras visitas como si fueran reuniones entre países, pero esta vez no avisé. Simplemente me subí al coche, manejé hasta su casa grandota estilo inglés, y toqué el timbre. La que abrió fue María, la muchacha que trabaja con ellos. Se le abrieron los ojos al verme. No sabía que iba a venir hoy, señora Harrington, me dijo, sorprendida. ¿Está Diane en casa?, pregunté, aunque ya sabía que andaba en su clase de tenis de siempre. No, señora, solo están los niños, apenas terminaron de desayunar. Le sonreí con cariño. Perfecto, quería darles una sorpresa. María dudó, se notaba que no sabía si debía dejarme pasar sin que Diane supiera. Pero al final, su respeto hacia mí como la abuela ganó, y se hizo a un lado para que pasara. Emma y Jacob, de 12 y 10 años, estaban sentados en la barra de la cocina, en pijama, aunque ya eran casi las 10. Me miraron sorprendidos cuando entré. Abuela, dijo Emma, medio insegura. Mamá no dijo que ibas a venir. Es una visita sorpresa, dije dejando mi bolsa, los extrañé mucho. Jacob, que siempre ha sido el más cariñoso, se bajó rápido del banco y me dio un abrazo cortito antes de volver a sentarse. Emma se quedó donde estaba, viéndome con una mirada seria. ¿Y tus papás, andan por aquí?, pregunté, como si no supiera. Papá está en el trabajo,
dijo Jacob. Mamá está en tenis. Asentí y me senté con ellos en la barra. ¿Y cómo les va en la escuela? Emma se encogió de hombros. Bien. ¿Terminaste ese proyecto de ciencias que estabas haciendo? ¿El de los ecosistemas? Los ojos de Emma se abrieron un poquito. ¿Te acuerdas de eso? Claro que sí, le dije bajito. Me acuerdo de todo lo que me cuentan. Se notó que se quedó pensando. Luego me dijo, algo confundida. Pero mamá dice que en realidad no nos pones atención, que siempre estás distraída. Sentí que algo me apretó el corazón, pero no dejé que se notara en mi cara. ¿Y qué más dice tu mamá de mí? Los dos se miraron, como si hablaran sin palabras. Pueden decírmelo, les dije con calma. No me voy a enojar. Jacob bajó la mirada y se mordió el labio. Dice que tú nunca quisiste que naciera papá, que te molestó tener que dejar tu trabajo para criarlo. Esa mentira tan cruel me quitó el aire por un segundo. Yo amé a Wesley desde el primer momento que lo tuve en brazos. Sí, extrañé mi trabajo como maestra, pero nunca me arrepentí de tener a mi hijo. Emma habló también, con voz bajita. También dice que intentaste convencer al abuelo Frank de no dejar que papá trabajara en la empresa, porque estaba celosa de él. Cerré los ojos un momento para no dejarme llevar por la rabia. ¿Ustedes creen eso? Los dos se quedaron viendo sus platos de cereal, sin decir nada. Está bien, dije con suavidad. Esas cosas son complicadas, cosas de adultos. Pero lo que sí quiero que sepan, es que siempre he querido mucho a su papá, y a ustedes dos los quiero más que a nada en el mundo. Me quedé con ellos una hora más, platicando de verdad, quizás por primera vez. Sin Diane cerca, poco a poco se relajaron. Me contaron cosas de la escuela, de sus amigos, de sus juegos. Me di cuenta de lo poco que en verdad sabía sobre la vida de mis nietos, y de lo bien que le había salido a Diane eso de alejarlos de mí. Mientras me preparaba para irme, porque no quería estar ahí cuando Diane regresara, Emma me preguntó de repente. Abuela, ¿tú y papá se están peleando por el dinero del abuelo? Me detuve un momento y pensé bien cómo contestarle. Tu abuelo trabajó muy duro toda su vida, le dije con calma. Él quería que su dinero se usara de forma responsable. Pero papá dice que tú le quieres quitar lo que le toca, soltó Jacob, sin rodeos. Sentí una tristeza enorme al oír eso. ¿Eso te dijo? Pregunté. Emma asintió, seria. Estaba bien enojado. Dijo que nunca lo apoyaste como lo hacía el abuelo, agregó. Me agaché para quedar a su altura, viendo sus caritas preocupadas. A veces los adultos no estamos de acuerdo en cosas importantes, les expliqué, pero eso no cambia cuánto los queremos. No importa lo que diga el testamento del abuelo, siempre van a ser mis nietos adorados. De regreso a casa, casi no podía ver del llanto. No solo Diane había envenenado la relación con mis nietos, había cambiado por completo nuestra historia. En la versión de ella, yo era la mala, la mamá celosa que le tenía coraje al éxito de su hijo. Tuve que orillarme, no podía seguir manejando. El dolor era demasiado fuerte, y todavía muy reciente. Todos estos años pensé que la forma en la que Wesley me trataba era por culpa de cómo Frank lo consentía, o por su orgullo de hombre. Nunca me imaginé que mi hijo me guardara tanto rencor, que de verdad creyera que yo traté de detenerlo. Cuando por fin llegué a casa, vi un coche conocido estacionado afuera. Era Thomas Reed, el mejor amigo de Frank y también el que manejaba las finanzas de la empresa. Me estaba esperando en el porche. Thomas, le dije, secándome las lágrimas, qué sorpresa. Tenía la cara seria. Tenemos que hablar, Mabel, es sobre Wesley. Ya adentro, no quiso café ni nada, fue directo al punto. Wesley ha estado pidiendo muchos préstamos usando su herencia como garantía. Asentí. Bárbara ya me había dicho que él y Diane andaban con problemas de dinero. Es peor que eso, me dijo Thomas con voz grave. Metió todo en un proyecto de condominios de lujo para esquiar, en Colorado. Y el proyecto va muy mal, está perdiendo todo. ¿Qué tan mal?, pregunté. Tiene una deuda de casi $2 millones, y lo único que hay son unas construcciones a medias que ni pasan la inspección. Sentí que se me iban las fuerzas y me dejé caer en una silla. ¿Frank lo sabía? Thomas asintió. Lo descubrió hace unos 7 meses. Wesley estaba tomando dinero de la empresa para cubrir sus deudas personales. ¿Robando? Dije como si me hubieran golpeado. ¿Estás seguro? Tengo los papeles. Frank lo enfrentó en privado. Hicieron un acuerdo de pagos para evitar que se metiera en problemas legales. Frank estaba destrozado. Hace 7 meses,
justo cuando su cáncer pareció empeorar de repente, justo cuando empezó a tener esas pláticas privadas conmigo y con el señor Patterson. Wesley cuenta con su herencia para salir de este lío, siguió Thomas, si no recibe lo que espera. No necesitó terminar la frase. Wesley no solo iba a quedar mal, podía perderlo todo. ¿Y por qué me cuentas esto hasta ahora?, pregunté. La expresión de Thomas cambió, se volvió más suave. Porque Frank me lo pidió. Me dijo que te contara después de la lectura del testamento. Quería que supieras bien contra qué estás luchando. Wesley no solo cree que tiene derecho a todo, Mabel, está desesperado. Cuando Thomas se fue, me quedé sola en la sala. Todo estaba muy callado, y todo ese nuevo conocimiento me cayó como una piedra encima. Mi hijo, que lo tuvo todo desde siempre, todavía quería más. Le robó a su papá, le mintió a su familia, y ahora esperaba que esa herencia lo salvara de sus propios errores. Y mañana, en la lectura del testamento, sabría si Frank decidió lanzarle un salvavidas, o si lo dejó hundirse, para que por fin aprendiera a nadar solo. La mañana de la lectura final del testamento amaneció bonita, con el cielo despejado. Me vestí con cuidado, me puse un traje azul marino que a Frank siempre le había gustado. Fue mi pequeño gesto sentimental. Mientras me ponía los aretes de perla que me regaló en nuestro 40 aniversario, sonó el timbre. Era el señor Patterson, parado en mi porche con cara seria. Señora Harrington, dijo, pensé que podríamos ir juntos. Levanté una ceja. Pero la lectura es hasta dentro de 2 horas. Lo sé, pensé que le gustaría prepararse un poco antes. Lo invité a pasar, sentí un nudo en el estómago. ¿Pasa algo? Ya sentados en la sala, el señor Patterson sacó una carpeta gruesa de su maletín. Antes de ver a los demás, necesito explicarle bien el plan que dejó Frank. Él fue muy claro con el momento en que quería que usted supiera todo. Te escucho, le dije, cruzando las manos para que no me vieran temblar. Frank vino conmigo hace 8 meses, justo después de que le dieran su diagnóstico. Estaba preocupado por cómo Wesley manejaba el dinero. Asentí con la cabeza. Ya me enteré de la malversación. El señor Patterson se notó aliviado. Qué bueno, eso facilita todo. Frank estaba muy preocupado por lo que Wesley había hecho, no solo por los problemas legales, sino por lo que decía de su carácter. Abrió la carpeta y me mostró varios papeles. Frank reestructuró todo su patrimonio con 2 metas claras: proteger el futuro de la empresa y darte a ti seguridad y control. ¿Control?, pregunté, sorprendida de oír esa palabra relacionada conmigo. Sí, Frank se dio cuenta, aunque tarde, de que tú siempre fuiste la que tomaba decisiones con más sensatez. Él mismo reconoció que Wesley se sentía con derecho a todo, y eso fue por culpa de cómo él lo trató, siempre dándole lo que quería sin exigirle nada a cambio. Sentí una mezcla rara de alivio y tristeza. Durante años dije esas mismas cosas, y solo me tachaban de exagerada o de no entender el negocio. El testamento crea un fideicomiso, siguió Patterson. Todos los bienes de Frank, la empresa, las propiedades, las inversiones, todo va a estar dentro de ese fideicomiso. ¿Y quién lo administra?, pregunté. Tú, Mabel, tú eres la fideicomisaria principal. Lo miré con asombro. ¿Yo, no Wesley? No, no Wesley, confirmó él. Frank confiaba en que tú tomarías decisiones pensando en el bienestar de la familia a largo plazo, no solo en lo que se quiere en el momento. Mi cabeza daba vueltas. Durante años había vivido con un rol totalmente diferente en la familia, y ahora esto. Wesley va a pelear esto, dije al final. El señor Patterson asintió, serio. Frank lo sabía, por eso incluyó unas cláusulas especiales, dijo, mientras sacaba otro documento con secciones marcadas en amarillo. Si Wesley impugna el testamento, lo pierde todo, sin excepción. ¿Todo?, pregunté, apenas con voz. Todo, repitió, su puesto en la empresa, la herencia, incluso la casa donde vive. Técnicamente esa casa sigue siendo propiedad de Harrington Manufacturing. Me levanté de golpe, necesitaba moverme. Esto se siente muy extremo. Frank quería proteger la empresa, dijo Patterson, y protegerte a ti. Sabía que Wesley iba a intentar presionarte para quedarse con el control. Esta fue su forma de evitarlo. Caminé hacia la ventana y me puse a ver el jardín que Frank y yo cuidamos juntos por tantos años. Pensé en mis nietos. ¿Y Emma y Jacob?, pregunté. Ellos no deberían pagar por los errores de su papá. Frank también pensó en eso, respondió el señor Patterson, sacando otro documento.
El fideicomiso incluye dinero para su educación y su futuro. Pase lo que pase con Wesley, ni él ni Diane podrán tocar esos fondos, bajo ninguna circunstancia. Sentí un alivio enorme. Fuera lo que fuera que pasara, mis nietos iban a estar bien cuidados. Hay algo más, dijo el señor Patterson, sobre los 11 millones. Me di la vuelta para mirarlo. ¿11 millones? Sí, no tienen nada que ver con la empresa. Es dinero que Frank fue ahorrando con los años, inversiones que le salieron muy bien. Wesley no sabe de ese dinero, dije. Así es, respondió él, y ese dinero es completamente tuyo. Mabel, no está en ningún fideicomiso, no hay condiciones. Me senté, sorprendida. ¿Por qué Frank no me dijo nada de esto antes de morir? El señor Patterson bajó un poco la voz. Dijo que, si te lo decía, tal vez tratarías de convencerlo de cambiar todo, que te pasaste la vida defendiéndolo, buscando la paz, haciéndole excusas a Wesley. Me dolió escucharlo, porque era cierto. Había pasado años tratando de que todo estuviera tranquilo, aunque eso significara ceder una y otra vez. Frank también me dejó esto, agregó el señor Patterson, sacando un sobre sellado. Me pidió que te lo diera antes de la lectura del testamento. Tenía mi nombre escrito con su letra firme, inconfundible. Lo tomé con las manos temblorosas, pero no lo abrí. Algunas cosas son demasiado personales como para compartirlas delante de alguien más. ¿Qué crees que va a hacer Wesley?, pregunté. Se va a enojar, respondió el señor Patterson sin rodeos. Posiblemente se va a poner agresivo. Casi seguro va a intentar presionarte para que cambies el testamento. Y si eso no funciona, lo va a impugnar, a pesar de la cláusula que dice que perderá todo si lo hace. Va a decir que tú manipulaste a Frank cuando ya estaba enfermo, que él no estaba en su sano juicio. Sentí coraje. Frank estuvo claro y lúcido hasta el final. Y tenemos cómo demostrarlo, dijo él. Hay reportes médicos, testigos, documentos firmados. Wesley no ganaría el juicio, pero sí podría meter mucho ruido y hacer todo más complicado. Pensé en Emma, en Jacob, en todas las mentiras que Diane ya les había metido. ¿Qué tan peor sería si Wesley se lanzaba con todo? ¿Qué me aconsejas?, pregunté. El señor Patterson se quedó pensando un momento. Frank creía que Wesley tenía que enfrentar las consecuencias por una vez en su vida, que solo así podría cambiar, crecer. ¿Y tú qué piensas? Creo que Frank tenía razón, pero también creo que debes estar lista para lo que venga. Wesley no se va a quedar cruzado de brazos. Volteé a ver el reloj. Nos quedaba 1 hora antes de tener que salir para la lectura del testamento. 1 hora para decidir si seguía el plan de Frank, o si una vez más buscaba la paz, como lo había hecho toda mi vida. Quiero estar un rato sola, si no te importa, le dije. Cuando el señor Patterson se fue, abrí la carta con manos temblorosas. Las lágrimas me nublaron la vista en cuanto vi su letra. Mi querida Mabel, empezaba la carta. Para este momento, Patterson ya te habrá explicado todo. Seguramente te preguntas si perdí la cabeza al dejarte en esta situación. La verdad es que no, por fin la encontré. Durante 50 años tú fuiste el pilar de esta familia. La fuerza tranquila en la que siempre confié, aunque casi nunca lo dije. Frente a todos, me aproveché de tu generosidad, de tu forma de hacerte a un lado para dejarme brillar. Le fallé a Wesley más de lo que imaginé. Le di todo, menos lo que realmente necesitaba, límites, consecuencias, y la oportunidad de ganarse las cosas por sí mismo. Ahora es un hombre que toma lo que quiere sin pensar en nadie más. Cree que tiene derecho a disfrutar lo que otros han trabajado. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo hacer algo por el futuro. Wesley necesita aprender lo que nunca le enseñé. Y tú, Mabel, tienes que tomar el lugar que te ganaste con años de esfuerzo, inteligencia y sacrificio. No va a ser fácil. Va a pelear, se va a enojar. Va a usar todas las mañas que sabe para manipular. Pero Mabel, mi amor, eres mucho más fuerte de lo que crees. Siempre fuiste tú quien realmente llevaba las riendas de esta familia. Ya es hora de que los demás también lo vean. Con todo mi amor, ahora y siempre. Frank. Doblé la carta con cuidado y la apreté contra mi pecho. Luego me sequé las lágrimas, me retosé los labios, y fui a buscar al señor Patterson. Frank tenía razón. Ya no era momento de seguir poniendo excusas, ni de seguir suavizando todo. Por Wesley, y por mí misma, había que mantenernos firmes. La sala de juntas de Patterson y asociados estaba llena. Wesley y Diane estaban sentados justo enfrente de mí, los dos bien arreglados.
Wesley traía un traje gris oscuro que combinaba con su cara seria y enojada. Diane llevaba un vestido color crema que seguramente costó más que lo que gana mucha gente en un mes. Bárbara estaba a mi lado. No dijo nada, pero su presencia me daba fuerza. Alrededor, había otros familiares y socios de la empresa. Todos miraban de un lado a otro entre Wesley y yo, esperando ver qué pasaba. Wesley se inclinó hacia mí y murmuró, «¿Te ves satisfecha contigo misma?» «No, mamá, ¿tú y papá armaron esto en secreto al final?» Lo miré directo a los ojos. «Tu papá estaba completamente lúcido hasta el último día», le dije con firmeza. Wesley entrecerró los ojos. «Ya veremos». En ese momento, el señor Patterson entró en la sala acompañado de 2 colegas que traían un montón de papeles. Nos saludó con seriedad. «Gracias a todos por venir. Estamos aquí para la lectura formal del testamento del señor Franklin Harrington. Antes de comenzar, quiero dejar algo claro, el señor Harrington actualizó su testamento hace 7 meses, frente a varios testigos, incluyendo su doctor, quien confirmó que estaba mentalmente bien». Vi a Wesley moverse incómodo en su silla. Por primera vez, noté un poco de duda en su cara. El señor Patterson se acomodó los lentes y empezó a leer el lenguaje legal. Yo apenas escuchaba, solo veía el rostro de mi hijo. A pesar de todo lo que había hecho, a pesar del dolor que causó, seguía siendo mi hijo. Y el corazón se me apachurraba sabiendo lo que venía. Ninguna mamá quiere ver sufrir a su hijo, aunque a veces sea necesario para que aprenda. «Ahora sí», dijo el señor Patterson, sacándome de mis pensamientos. «Vamos con la parte de las decisiones patrimoniales». Franklin Harrington dejó todo en el fideicomiso familiar Harrington, sus propiedades, la empresa, todas sus inversiones. Wesley asintió, como si eso fuera lo que esperaba oír. «La persona encargada de este fideicomiso», siguió el señor Patterson, «con toda la autoridad para tomar decisiones de negocio, manejar el dinero y hacer las distribuciones, es Mabel Eleanor Harrington». La sala se llenó de murmullos. Todos estaban sorprendidos. Wesley se puso blanco. «Eso no puede ser», dijo en voz baja, pero con un tono amenazante. «Debe haber un error», dijo Wesley. «No hay ningún error», respondió el señor Patterson con firmeza. «La señora Harrington tiene toda la autoridad como única fideicomisaria». Diane le agarró el brazo a Wesley. «Y Wesley es el único hijo, el heredero». El señor Patterson continuó. «Wesley James Harrington mantendrá su puesto como vicepresidente de operaciones, reportando directamente a la junta directiva, la cual estará presidida por la señora Harrington». La cara de Wesley cambió de sorpresa a puro enojo. «Esto es una locura. Mi mamá no sabe nada de cómo manejar una empresa. Papá fue quien construyó todo esto. Yo trabajé con él por más de 20 años, y ahora me salen con que ella manda». «Fue decisión muy clara de su padre», respondió el señor Patterson, tranquilo. «Mi papá se estaba muriendo», gritó Wesley. «No pensaba con claridad. Seguro mi mamá lo manipuló cuando estaba débil». Me dolió escucharlo, pero no perdí la calma. «Wesley, por favor, ya basta», le dije. Entonces dio un golpe fuerte sobre la mesa. «No voy a dejar que me robes lo que me corresponde. Voy a impugnar esto. Voy a pelear con todo». El señor Patterson se aclaró la garganta. «Antes de tomar una decisión, señor Harrington, debería saber algo. Hay una cláusula en el testamento». «¿Qué cláusula?», dijo Wesley, molesto. «Si algún beneficiario trata de impugnar el testamento o interferir con la administración del fideicomiso, perderá todos sus beneficios, sin excepción, y para siempre». Wesley soltó una risa incrédula. «¿Estás bromeando?». El señor Patterson, sin decir más, le entregó un documento. Wesley lo hojeó, y su cara pasó de duda a puro horror. «Esto es una locura», murmuró. «¿Me quita todo si me opongo a esta farsa?». «No lo deshereda», aclaró el señor Patterson. «El fideicomiso garantiza que siga con su empleo y reciba una buena cantidad anual, pero solo si cumple bien con sus responsabilidades. Si impugna el testamento, lo pierde todo, incluso su trabajo en la empresa». Wesley me volteó a ver, furioso. «Fuiste tú hiciste esto, tú lo pusiste en mi contra». Negué con la cabeza, con tristeza. «No, Wesley, fueron tus propias acciones». Vi que su rostro cambió, estaba confundido. «Tu padre sabía del dinero que faltaba», dije bajito. «Sabía del fracaso del proyecto inmobiliario, de los 2 millones en deudas, de todo».
Wesley se puso todavía más pálido. Algunos de los socios y empleados se miraron entre ellos. Claramente era la primera vez que escuchaban esto. Eso no es verdad, susurró Wesley. Thomas Reed le dio la documentación a tu papá, seguí, firme aunque con el corazón roto. Tu padre evitó que te metieran cargos criminales, pero no podía hacer como que no pasó nada. Eso le dejó claro quién eras realmente. Diane volteó a verlo, nerviosa. ¿De qué están hablando? ¿Qué desfalco? Wesley la ignoró, me seguía viendo con enojo. No tenías derecho a ventilar mis asuntos personales frente a todos. Estas son las personas que podrían haber perdido su trabajo por lo que hiciste, le dije. La empresa que sostiene el estilo de vida de ustedes estuvo en riesgo por tus actos. Ya basta, gritó Wesley y se paró de golpe. No me voy a quedar aquí escuchando sermones de una mujer que nunca ha trabajado en su vida. Papá hizo esa empresa, y yo lo ayudé. Tú no tienes derecho a nada. El señor Patterson lo interrumpió. Aún queda mucho del testamento por leer, señor Harrington. Wesley hizo un gesto de burla. No me importa. Esto se va a los tribunales. Mamá puede jugar al poder por ahora, pero no va a durar. Se dio la vuelta para irse, pero las siguientes palabras del señor Patterson lo detuvieron. Además de los activos de la empresa, el señor Franklin Harrington tenía inversiones personales valoradas en unos 11 millones de dólares. Wesley se detuvo en seco, se giró lentamente. ¿Qué dijiste? 11 millones en inversiones personales, repitió el señor Patterson. Están completamente separadas de la empresa. Las acumuló en los últimos 30 años. Wesley se dejó caer de nuevo en su silla, sin decir nada, con una expresión que ya no se podía leer. Y supongo que eso también está en el fideicomiso, ¿no? Preguntó Wesley. No, dijo el señor Patterson sin rodeos. Esa cantidad se le dejó directamente a la señora Harrington, sin condiciones ni restricciones. La sala quedó en completo silencio. Wesley me miró como si me estuviera viendo por primera vez. 11 millones de dólares, dijo seco. Papá te dejó 11 millones, sin más. Asentí, tratando de mantener la calma aunque el corazón me latía rápido. ¿En serio? Rió Wesley con una risa áspera y desagradable. Todos estos años, actuaste como la ama de casa humilde, la esposa comprensiva que se sacrificó por la carrera de papá, pero en realidad, solo estabas esperando para tomar el control. Eso no es verdad, respondí en voz baja. Nunca quise esto, Wesley. Solo quería que nuestra familia estuviera unida. ¿Nuestra familia? Escupió él. Ya no hay familia. Tú misma te encargaste de destruirla. Diane, que había estado muy callada, intervino de repente. Wesley, no te apresures. Tenemos que pensar bien esto. Él se volvió hacia ella. ¿Pensar en qué? En cómo mi madre me robó lo que me corresponde. Pensar en nuestras opciones, dijo Diane, tensa, mirando a la gente que nos observaba. Este no es lugar para discutirlo. Pero Wesley la ignoró y dirigió su enojo hacia mí. Voy a pelear contra esto. No me importa esa cláusula de impugnación. Ningún juez va a validar este robo. El señor Patterson aclaró la garganta. El fideicomiso también incluye fondos para la educación y el futuro de Emma y Jacob. Solo ellos pueden usar ese dinero, sin importar si alguien impugna el testamento. El rostro de Wesley se torció de furia. ¿Ahora vas a sobornar a mis hijos, tratando de que estén en mi contra también? No, respondí firme. Tu padre y yo solo queríamos asegurarles un futuro sin preocupaciones. Su futuro es mi responsabilidad, no tuya, gritó Wesley. ¿Crees que puedes comprar su lealtad con fideicomisos? Lo miré directo a los ojos. No se trata de lealtad, Wesley, es seguridad. Queremos que tus hijos no sufran si tú tienes problemas económicos. La tensión entre nosotros era palpable. Wesley sabía que yo sabía lo mal que iban sus finanzas, lo cerca que estaba de perderlo todo. Esta reunión se acabó, dijo finalmente, levantándose. Vamos, Diane, nos vamos. Al salir furiosos, la sala se llenó de murmullos. Yo me quedé quieta, con la carta de Frank en el bolsillo, dándome fuerza. Lo más difícil ya había pasado, ahora venían las consecuencias. Pasaron 3 meses muy lentos. El impacto de la lectura del testamento había sacudido a la familia y la empresa como una piedra lanzada a un lago tranquilo, creando olas que seguían creciendo. Wesley había hablado con 5 abogados diferentes, y todos le dijeron lo mismo: el testamento no se podía impugnar. Frank había sido muy cuidadoso, documentando su capacidad mental, sus razones para hacer ese acuerdo tan raro y las malas decisiones financieras de Wesley.
Cualquier intento de pelea no solo fracasaría, sino que activaría la cláusula que lo dejaría sin nada. Durante esos meses, aprendí todo sobre la empresa que ahora estaba a mi cargo. Thomas Reed se volvió mi asesor más cercano, explicándome con paciencia el negocio que Frank y yo habíamos construido juntos, pero que yo solo había visto desde lejos. Para mi sorpresa, muchas cosas me resultaron naturales. Años escuchando a Frank hablar en la mesa, revisando contratos de noche y dando ideas discretas, me habían dado una base sin que yo lo supiera. Los empleados se adaptaron a mi liderazgo de formas distintas. Algunos se mostraron dudosos, otros me apoyaron con cuidado. No hice cambios bruscos. Me enfoqué en dirigir con calma y pensando bien cada paso, justo como Frank hubiera querido. Wesley había estado muy ausente, tanto en la oficina como en las reuniones familiares. Según Bárbara, que de alguna manera siempre se entera de todo, él y Diane estaban reconsiderando sus opciones, lo que yo sospechaba que significaba que estaban desesperados tratando de ver cómo iban a manejar toda la deuda que tenían, sin la ayuda inesperada que pensaban. No había visto a mis nietos desde entonces. Ese día en la cocina de Wesley, su silencio fue lo que más me dolió de toda esta situación. Una mañana fresca de otoño, estaba revisando unos informes trimestrales en la antigua oficina de Frank, que ahora era la mía, cuando sonó el timbre. No esperaba visitas. Al abrir la puerta principal, me encontré a Wesley solo en el porche. Se veía diferente, más delgado, con ojeras y una humildad en su postura que nunca antes le había visto. Wesley, dije sorprendida, con la voz un poco quebrada, no te esperaba. ¿Puedo pasar?, preguntó con un tono que no tenía su confianza de siempre. Me hice a un lado para que entrara a la sala. Se sentó rígido en el borde del sofá, rechazando mi oferta de café. ¿Cómo estás?, pregunté, porque el silencio ya duraba mucho. Él rió, pero su risa sonó vacía. ¿Qué te parece?, respondió. Mi vida se está cayendo a pedazos. Esperé, sintiendo que no había venido solo a decir eso. Perdimos la casa, dijo por fin. El banco la embargó la semana pasada. Aunque ya esperaba la noticia, me dolió oírlo. Lo siento, Wesley. ¿En serio?, preguntó, pero sin la rabia que yo esperaba. Eso es lo que papá quería, ¿verdad?, que yo lo perdiera todo. Negué con la cabeza. Tu papá quería que entendieras el valor de lo que tenías. Quería que te convirtieras en el hombre que él sabía que podía ser. Wesley se miró las manos. Por ahora nos quedamos con la hermana de Diane. Es humillante, por decirlo menos. ¿Y los niños?, pregunté, tratando de que mi voz no sonara preocupada. Están confundidos, enojados. No entienden por qué tuvimos que dejar nuestra casa, por qué cambiaron de escuela. Sentí un nudo en el estómago. Wesley, nunca quise que ellos sufrieran. Lo sé, dijo en voz baja, y eso me sorprendió. Diane me contó de tu visita, de lo que les dijiste a los niños. Me tensé, sin saber qué iba a decir. No me criticaste, continuó, pudiste hacerlo, pero no lo hiciste. Incluso después de todo lo que dije de ti. Extendí la mano sobre la mesa y la toqué con cuidado. Eres mi hijo, pase lo que pase, eso no cambia. Los ojos de Wesley se llenaron de lágrimas, algo que no había visto desde que era niño. Lo he arruinado todo, mamá, la empresa, mi matrimonio, mis hijos, su seguridad. No es demasiado tarde para arreglar las cosas, le dije con ternura. Él levantó la vista de golpe. ¿Crees que vine aquí por eso, para pedir limosna? No, dije con sinceridad. Creo que estás aquí porque eres mi hijo y estás sufriendo. Wesley pareció desanimarse, perdiendo la última parte de su rabia. Diane se fue, dijo de repente. Está pidiendo el divorcio. Dice que no se metió en esto para arruinarse. A pesar de todo lo que Diane había hecho, sentí un poco de pena por Wesley. Lo siento mucho escuchar eso. ¿De verdad?, preguntó otra vez, y esta vez sí sonó con verdadera curiosidad, a pesar de cómo te había tratado antes, y de cómo había metido a los niños en tu contra. Siento mucho tu dolor, le aclaré, y también lo que esto significa para Emma y Jacob. Wesley asintió despacio. Preguntan por ti, ¿sabes? Sobre todo desde que Diane se fue. Quieren saber si lo que les dijo es verdad. Sentí esperanza crecer en mí. ¿Y qué les dijiste? La verdad, respondió simple, que su abuela es buena y los quiere mucho, que he sido injusto contigo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Me gustaría verlos, si es posible. En parte por eso estoy aquí, admitió Wesley. Ahora necesitan estabilidad.
Gente en quien puedan confiar. La petición estaba ahí, entre nosotros, sin decirla. Siempre serán bienvenidos aquí, le aseguré. Y tú también, Wesley. Asintió, con la mirada baja. No sé qué va a pasar ahora, mamá, ya casi lo perdí todo. Mi matrimonio, mi casa, y tal vez, mi trabajo también. Cuando la junta directiva se dio cuenta de lo mal que manejé mi departamento, pensé bien qué decirle. Tu padre dejó la empresa bajo mi control porque confió en mí. Si yo creo que mereces otra oportunidad de verdad, ¿estarías dispuesto a ganártela? ¿De verdad? Wesley levantó la vista, y por un momento volvió a tener esa actitud defensiva de antes. ¿Qué significa eso? Significa empezar de nuevo, dije firme. Un puesto más bajo, un salario más bajo, supervisión constante de tu trabajo. Significa que tienes que demostrar que no eres solo el hijo de Frank Harrington, sino un empleado que realmente aporta algo a la empresa. Se quedó callado un buen rato. ¿Y si me niego? Es tu decisión, respondí simple. El fideicomiso sigue cuidando a Emma y Jacob de todos modos. No vas a pasar hambre, pero tampoco vas a tener la vida a la que estabas acostumbrado. Wesley se levantó y fue a la ventana, mirando el jardín donde jugaba de niño. Papá realmente pensó todo esto bien, ¿verdad? Sí, confirmé, te amaba, Wesley, lo suficiente para darte lo que realmente necesitabas, no solo lo que querías. Se volvió hacia mí con una expresión más vulnerable que la que le había visto desde niño. ¿Y tú, mamá, después de todo lo que dije y hice, cómo puedes seguir queriendo ayudarme? Me levanté y me acerqué a la ventana con él. Porque soy tu madre, y porque creo que la gente puede cambiar cuando tiene que hacerlo. ¿Incluso alguien tan egoísta como yo?, preguntó en un susurro. Especialmente tú, le dije, tocando suavemente su mejilla, porque en el fondo, sigues siendo el niño que lloró cuando se murió su pez dorado, y a quien le daba su paga. A un hombre sin casa cuando tenías 10 años, que abrazó a tu hija recién nacida como si fuera de cristal. Las lágrimas corrieron por la cara de Wesley. No merezco otra oportunidad. Quizá no, acepté, pero la vas a tener igual. Lo que hagas con ella depende de ti. 2 semanas después, Wesley se mudó a la casa de huéspedes con Emma y Jacob. Empezó a trabajar en el departamento de compras, un gran bajón comparado con ser vicepresidente, pero un lugar donde podía aprender el negocio desde cero, como debió haber hecho hace muchos años. No fue fácil la transición. Hubo días en que Wesley se sentía con derecho otra vez y se enojaba al tener que obedecer a quienes antes eran sus empleados. Pero poco a poco, empezó a cambiar. La verdadera alegría para mí era tener a mis nietos cerca. Emma y Jacob pasaban las tardes conmigo después de la escuela, y poco a poco olvidaban las mentiras que Diane les había contado. Horneábamos galletas, plantábamos flores en el jardín y hablábamos de verdad sobre sus vidas, sus sentimientos, sus miedos y el futuro. ¿Abuela?, preguntó Emma una noche mientras preparábamos la cena juntos. ¿Papá y tú van a estar bien ahora? Miré por la ventana donde Wesley ayudaba a Jacob con su proyecto de ciencias, con una cara atenta y paciente, algo que casi nunca le había visto. Creo que sí vamos a estar bien, le dije, y por primera vez en muchos años, lo creí de verdad. Frank tenía razón desde el principio. A veces, amar significa poner límites difíciles, aunque te duela el corazón. Wesley por fin se estaba convirtiendo en el hombre que podía ser, responsable, considerado, ganándose su lugar en el mundo en vez de esperar que se lo dieran. Y yo, a mis 72 años, descubrí una fuerza que siempre tuve, pero que casi nunca usaba. La empresa crecía bajo mi liderazgo. Mi familia se estaba recuperando. Y por fin había encontrado mi voz después de tantos años de silencio. El último regalo de Frank no fue el dinero ni la empresa. Fue la oportunidad para que todos nos convirtiéramos en quienes realmente podemos ser. Libres de los patrones que nos frenaban por tanto tiempo. En el silencio de su último plan, llegó nuestra redención. La de Wesley, la mía, y hasta la de Frank. Un legado familiar que vale mucho más que 11 millones de dólares. Ahora tengo curiosidad por ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo parecido? Comenten abajo. Y mientras tanto, en la pantalla final les dejo otras 2 historias que son de lo más favoritas, y seguro que los van a sorprender. Gracias por ver hasta aquí.